Cake tiene la estructura modelo vista controlador muy definida, muy clara. Entonces, bueno, lamentablemente, como no tengo el código de la tabla, pues básicamente era una tabla que tenía un campo ID automático, un campo título, un campo cuerpo, que era como el texto del artículo, eh, otro campo que correspondía a una URL rápida. Bueno, y ahorita vamos a ver cómo se estructura todo eso más o menos. Les digo aquí en lo que vamos a ver. Entonces, bueno, un primer tema, el tema que tiene que ver con la configuración de la aplicación. Entonces, me dicen algo más por acá. Ah, no sé, pues miro. Eh, entonces, lo primero que hay que hacer, pues bueno, crear la base de datos. Como les he dicho varias veces, uno crea un usuario por base de datos preferiblemente. Sí, entonces, eso es bastante útil porque me permite independizar cada uno de esos servicios en cuanto al manejo de la base de datos. O sea, si llega alguien a cambiarle aunque eso es muy improbable, le cambia el password del usuario, pues solo va a restringir acceso a una base de datos y no de pronto a todas las bases de datos del servidor. Tampoco es recomendable utilizar root, porque pues es por donde primero pueden entrar pues de pronto, bueno, tú van en MySQL, pero pues la idea es que no, pues tengan un poquito más de tiempo para hacer de pronto otros daños. Pero bueno, la idea es no utilizar un usuario diferente para cada base de datos que uno monta en el servidor. Y esa configuración está en la carpeta conf, ya les había dicho en la... Sí, sí, eso a la hora de tumbar un servidor es muy fácil. Entonces, si ustedes administran alguna vez una página web, tengan en cuenta pues muchos temas de seguridad. Eh, digamos que esas son cosas positivas que tiene usar un framework. Symfony por lo menos permite monitorear la seguridad, creo que Laravel también. Entonces mira como los huecos de seguridad que pueda tener la versión o ese tipo de cosas que tenga un puerto mal configurado. Entonces así ese tipo de revisión es muy por encimita como para darle la idea al usuario que está seguro. Entonces en esta carpeta config hay una carpeta que se llama app local y esa app local es la que tiene la configuración, que era la que estaba viendo ahorita, tiene la configuración de la base de datos. Entonces, bueno, este tiene un username, entonces es específico ese usuario para la base de datos. La base de datos se llama KXMS y el password planito, el que sea. ¿Listo? Y con eso ya le cambio la configuración de mi aplicación. Entonces, ahí en esa base de datos, pues hay una tabla que se llama artículo. Entonces, la tabla. Eh, entonces, una tabla artículo que tiene un user, más o menos va a crearla. Y tiene bueno, o sea, ningún, ninguna llave duplicada. Eh, el user ID. Ah, este, user ID que pues preferiblemente en el ejemplo que vamos a ver, no, como no está tomando datos de la base de datos, entonces simplemente se manda un user ID
para la consulta. Bueno, tiene un title, como les había dicho, slug, que es la URL, el body, que es el cuerpo del artículo, la fecha de creación. No solo les escribo, no les voy a escribir tanto, y aquí la fecha de modificación. Entonces, pero es interesante, pues aparecen varios errores dentro de lo que uno va trabajando mientras configura el cake PHP, pero bueno, esta explicación va a ser más como de qué más tiene cake PHP. Entonces, listo, hay cambio en app local, les ha hecho el cambio a la conexión de la base de datos. Por defecto no tiene valores, entonces pues me ubico. Entonces, esto es un arreglo en PHP. Entonces el arreglo empieza aquí en return, entonces aquí tiene unas variables de debug, aquí tiene otras variables de seguridad, de chequeo de alguna llave. Y este de acá, entonces cuando empieza el arreglo data source, tiene una conexión que viene por defecto, ¿sí? El host va a ser localhost, pero pues yo puedo cambiarlo por cualquier otro host porque no necesariamente, y pues es otro ejemplo para Juan Carlos que pregunta por Amazon Web Services. Eso es algo muy frecuente con Amazon Web Services. Las bases de datos están en un servidor diferente a donde corren las aplicaciones. Listo, entonces después viene el username, el usuario específico de mi aplicación, el password con el que me conecto asignado a ese username. Pues acuérdense mucho que cuando lo creen localmente, pues el username tiene que responder a peticiones de localhost y el nombre de la base de datos. Entonces aquí ya después van a haber otras configuraciones. Entonces si yo quiero tener una base de datos de prueba, la puedo configurar en este otro arreglo y se activará el modo de prueba de otras formas. Si tienen esto también es importante pues porque es como muchas aplicaciones dan respuesta a los usuarios por correo. Entonces, a veces uno tiene que instalar un servidor de correo, bueno, ahorita no recuerdo el nombre específico, pero uno tiene que instalar un servidor de correo y pues ya también hay aplicaciones que funcionan para eso. Pero generalmente, pues les digo, cuando uno tiene un servicio de hosting, ellos proveen también incluso ese servidor de correo, o también lo puede configurar si uno hace la prueba con el servidor, con el correo de Google que ustedes tienen. Entonces pueden configurar ese servidor de correo para envíos con las configuraciones que ustedes encuentran por internet. Entonces, listo, ese es el app local. Y con esa conexión a la base de datos, pues yo puedo saber que me puedo conectar a n número de tablas, tantas como yo quiera, pero por cada tabla que yo cree, tengo que tener un controlador. Me preocupa su silencio, espero que aquí me mandaron más. Ahora ver qué me dice Minar. No sé por qué me hablan de ese panel, pero bueno. Entonces, bien acá. Listo, entonces, volviendo. Entonces, por cada tabla yo tengo un modelo, o sea, tengo un modelo, una vista o n vistas, pero las tengo muy independientes y tengo un controlador. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo aparece cada una de esas cosas. Entonces la tabla se llama articles. Entonces aquí va a haber un articles controller. Entonces, para que entiendan bien esa parte. Es el nombre exacto de la tabla, articles. O sea, no es article ni articles, sino es articles con A-R-T-I-C-L-S. ¿Listo? Y el controlador tiene que tener exactamente el mismo nombre. Entonces, articles controller con, esto se llama camel shape, con las primeras mayúsculas, con las mayúsculas iniciales. Entonces, ¿para qué sirve eso? Para que Cake entienda que ese controlador es específico de la tabla articles de la base de datos. ¿Listo?
¿Y qué es lo que voy a tener aquí? Pues va a tener como unos momentos o unas acciones de mi controlador. ¿Listo? Entonces va a haber un momento de inicializar y también pues va a haber un momento donde me muestra un index. Entonces, ¿cuál sería el index de esa página Articles? Sería el que me muestra todas las tuplas, todos los registros de la tabla, ¿sí? Entonces lo que va a tener ahí es una especie de eh, tabla HTML que me va a mostrar el código, el título, el código de la página y va a tener un enlace para ver el detalle de ese artículo. ¿Listo? Entonces, ese es el index. Cuando yo le doy clic al detalle, entonces voy a utilizar una acción dentro del controlador que es view. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí él va llamando a unos atributos o a unas funciones de, del controlador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él está heredando eh, de una clase grande que se llama app controllers. Entonces, todas estas funciones que están aquí ya están definidas en, en este controlador general para todas las. Entonces, lo que yo hago aquí es mirar cómo utilizo cada una de esas atributos nuevos que tiene mi clase Articles Controller para mostrar la información que tiene o para modificar la información que tiene en la base de datos. Entonces, aquí en View, pues lo que yo voy a hacer es ver específicamente un artículo. Entonces, ¿cómo lo busco? Entonces, dice, búsqueme por slug. ¿Sí? Entonces, va a tener una función que se llama find slug. Entonces, lo va a buscar por el nombre, por la URL. Y pues va a ser como una especie de presentación. Entonces, cada uno de estos acciones que están aquí, index, view, add, que es para agregar un nuevo artículo. Entonces aquí lo mismo, si voy a agregar uno nuevo, entonces voy a tener un formulario y entonces también van a haber acciones de si se grabó si no se pudo grabar el artículo, ¿por qué no? Bueno, entonces aquí aparecen todas esas opciones en el método add. Y yo puedo entrar a estas vistas. Bueno, y el otro que es el edit, que es un registro que yo ya tengo guardado. Entonces trae los valores de la base de datos, los actualiza y los cambia. Y el último, pues borrar. Entonces aquí está todo el CRUP completo de la tabla article. ¿Ok? Y para cada uno de estas acciones, index, view, add, edit, delete, entonces va a haber una forma de ver cada una de esas acciones. Entonces, aquí está source. Bueno, aquí también vamos a ver uno que se llama model y en la carpeta table, entonces aquí creo también un articles table. Entonces, tengo articles controller y también tengo articles table. Y este va a tener unas funciones específicas que yo voy a poder utilizar de la tabla. Entonces, como este before save, que lo que hace es generar el alias del artículo, y este que es como un validador de los contenidos. ¿Listo? Entonces, esperen a ver si puedo por lo menos ver cómo se ve cada uno de esos formularios. Así no se conecta a la base de datos. Entonces entro a localhost /cms. Entonces, aquí va a entrar y va a cargar el index de PHP. Listo. Entonces, hay una subcarpeta acá que se llama articles. Bueno, sí, falta la conexión.
Eh, no sé, bueno, siempre hace la validación de la conexión. Pues como ven aquí, pues la interfaz de Cake es bien completa. Pues si les dan, si ocurre un error, pues es bastante claro, bastante bien documentado el error. Y pues que lo que sale ahorita en la aplicación básicamente son errores. Pero bueno, entonces lo que les quiero mostrar aquí es que bueno, también tengo el modelo. Entonces ya tenemos modelo, controlador. Entonces nos falta la vista. Entonces el modelo es básicamente cosas de, de estructura de la tabla, ¿sí? Cómo yo valido la integridad de los datos de mi tabla. Entonces, que este sea un valor único, ¿sí? Por ejemplo, hay una validación que me permite que eso sea un valor único. Aquí, por ejemplo, fíjense cómo hago la validación de cada uno de los campos. Yo tengo un campo que se llama title y ese tiene 3 validaciones acá. Entonces, ahorita vamos a ver la vista de validación, de añadir un nuevo artículo, y pues vamos a ver que ahí tiene un campo que se llama title y otro que se llama body. Entonces, el campo title tiene 3 validaciones. Una que me indica que el campo es obligatorio, eso va a hacer que la interfaz aparezca el asterisco famoso. Otra que es el tamaño mínimo de la cadena de caracteres, es decir, yo no escribo por lo menos 10 caracteres, no me va a valer esa cadena, no me va a permitir enviar los datos a la base de datos. Y lo mismo pasa si la cadena excede los 255 caracteres. Entonces, esas son validaciones de tamaño. Y en el body, lo único que valida es que por lo menos tenga escrito 20 caracteres y que es obligatorio, es decir, que no se permite una entrada vacía. ¿Sí? Entonces, esas son cosas que yo hago aquí en mi modelo. Entonces, en la estructura está aquí en Source, Model, Table, y ahí yo puedo incluir esa tabla modelo, que en este caso pues va a heredar pues va a utilizar librerías como Table, Text y Validator para poder hacer. Entonces aquí Validator lo utiliza para validar, Text lo hace para generar el alias del artículo. Entonces, por ejemplo, si mi artículo se llama, eh, no sé, tecnologías modernas, con mayúscula, bueno, entonces el slug en este caso va a ser una URL con que cambia los espacios por underscore. Bueno, entonces pasaría a ser tecnologías modernas a ser tecnología modernas. Esa sería como la URL del artículo. ¿Listo? Eso lo hago en la parte de modelo y aquí en el mismo source hay una carpeta que se llama view. Dentro de view, no, tiras, me tengo que salir de acá. Es en la carpeta templates. ¿Listo? Entonces me salgo al raíz de la aplicación y en la carpeta templates está una que yo llamo como se llama mi tabla. Fíjense que siempre se va a llamar, si la tabla se llama Pepito, entonces esta carpeta de templates, de formatos, de plantillas, eh, se debería llamar Pepito. ¿Listo? Entonces, bueno, creo que nos fue mejor que la vez pasada. Listo. Entonces voy a terminar de explicarles esto. Entonces, fíjense que, entonces aquí voy a poner en paralelo las dos. Entonces el controlador, acá, Articles Controller, tiene unas acciones que yo les había dicho que son, eh, entonces este tiene el index, el view, el add, edit, delete y creo que hay uno que se llama edit y delete. ¿Listo? Entonces aquí está add, edit, view. ¿Por qué delete no tiene plantilla? Porque básicamente delete son dos pop-ups que aparecen. Entonces, cuando se ejecuta
hace como la pregunta, ¿está seguro que lo quiere eliminar? Y pues el usuario contesta si sí o si no. Entonces, por eso delete es la única que no tiene plantilla. Edit, add, index y view, sí, porque me van a mostrar cosas desde la página hacia el usuario. Entonces, la primera es index. Entonces, ¿qué es lo que aparece en index? Bueno, aquí lo veo a maximizar para que sea un poquito mejor. Entonces, lo que yo veo en index es la estructura de una tabla. Entonces, la tabla tiene un encabezado que dice título, fecha de creación y acción. ¿Sí? Y ahí van a aparecer dos acciones, que son delete y edit. ¿Listo? Entonces, aquí lo que hago es un ciclo for each. Entonces, aquí hay otra cosa chévere. Yo sé que estoy haciendo una consulta a la base de datos, ¿sí? Que el controlador cuando ingresa a Index, él en este proceso hace una consulta a la base de datos, pero en ningún momento yo tengo que pensar cuál va a ser el SQL que voy a escoger. ¿Sí? Simplemente hago esta invocación a un paginador que me devuelva todo lo que encuentre en articles. Entonces ya por detrás, Cake está diseñado específicamente para poder hacer la consulta de esa tabla articles, ¿sí? Por las estructuras que ya eh, propusimos. Entonces, el hecho de que yo tenga un archivo articles table en mi carpeta model y otro que se llama articles controller en mi carpeta controller, ayudan a que Cake pueda encontrar la tabla de la base de datos que se llama articles. Entonces, les mostraba cómo cada una de los elementos de la tabla aquí tienen, pues este tiene un enlace, ¿sí? Entonces, utiliza este comando específico de Cake. ¿Y qué es lo que tiene el enlace? Simplemente tiene el título del artículo y una acción que me permite ir a ver el detalle del artículo, ¿sí? La segunda parte simplemente es la fecha de creación, realmente sí. Y por último es entonces título, fecha de creación y acá estas son las dos acciones que puedes realizar, una que se llama edit y otra que se llama delete. Edit, que lo que hace es abrirme la, la template edit, que ahorita vamos a ver, y delete, que simplemente va a hacer la pregunta de ¿está seguro de que se quiere borrar? Y borra el artículo, que pues no es una práctica recomendada, pero para el ejemplo, la idea es ver que puede hacer todas las acciones. Entonces, ese es el index. Después yo pues, puedo ver cómo es add. Entonces, add básicamente es un formulario. Perdón, profe. Cuéntame. ¿Será que nos puedes mostrar las vistas? ¿Cómo se ve en la página? Lo Y siento. Es que tengo problema con MySQL. Entonces por eso es que está demorado siempre. Entonces, cada vez que lo intento correr, se cae. La única manera de ver las vistas es eso. Entonces, pues lo único es que les puedo hacer una tercera parte del video cuando arregle esta parte de MySQL, en donde puedan mostrarle todo eso. Ahorita no voy a poner a mirar eso, Michael. El tema es que estoy explicándole a Paula por qué no les puedo mostrar las vistas. Eh, entonces, pues nada, les termino de explicar el código y después les muestro cada una de las vistas en un video como un epílogo que montaré después. La idea cuál es, en este video lo voy a montar en YouTube y ese video de YouTube lo voy a montar en el aula. Hay otra opción también que es montar pues la sugerencia que ha hecho Natalia desde el principio, que ya la tengo montada, que es montar el Classroom para tener como la contingencia en caso de que no se puedan conectar al aula porque está congestionada, porque está caída, por lo que sea. Entonces la idea es montarlo ahí en los dos. ¿Listo? Entonces, pues discúlpame por no poderlo mostrar ahorita cómo se ven las páginas, pero es básicamente por eso. Eh, bueno, aquí les explico rápidamente y los dejo descansar. Entonces, este es un formulario que viene aquí con todos los elementos. Entonces, básicamente tiene
unos controles. Entonces simplemente viene acá el title y el body. Entonces ahí los crea los dos controles. Y este user ID es un objeto oculto que yo lo envío quemado, que no es la idea, porque la idea es que yo hiciera la consulta, solicitar esos valores, pero pues para el ejemplo específicamente se quema y solo se buscan los artículos que tenga el autor uno, ¿sí? Entonces solo me va a mostrar esos. Para, bueno, digamos, en este caso que es creación realmente, perdón, que en la vista de index muestra todos los artículos. Aquí lo que hago es simplemente enviarle el código, que debería ser como una variable de sesión que yo enviara para que me grabe que el artículo que estoy haciendo es del usuario uno. Listo, eso rápidamente. Edit es un formulario similar, pero pues él ya trae los valores por defecto. Y View es el que me va a mostrar básicamente un, el título del artículo, el cuerpo del artículo y la fecha de creación, ¿sí? Y la formatea, pero fíjense que aquí son solo tres campos, pero que se recomponen en una plantilla general de PHP que yo también puedo modificar y puedo personalizar. Bueno, entonces esa es como la explicación rápida. Y como les digo, les voy a montar el video completo en el aula y en el Classroom.